Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gianmarco Benito. En esta oportunidad voy a exponer sobre los cambios y permanencias ocurridos en el Perú entre 1930 y 1990. Un periodo muy importante porque permitió la construcción del Perú que conocemos actualmente. Bueno, durante estos 60 años, el país experimentó profundas transformaciones en el ámbito político, económico y social. Entre 1930 y 1990, el Perú atravesó una etapa de cambios muy significativos que modificaron la constructura política, económica y social del país. En el aspecto político comenzó el debilitamiento del poder oligárquico que había dominado el Perú durante décadas. En el lado económico, el Estado empezó a intervenir más activamente en la economía nacional y en lo social, millones de personas migraron desde las zonas rurales hacia las ciudades, especialmente a Lima. Además, durante este periodo pasaron acontecimientos que dejaron una huella profunda, como las reformas impulsadas por los gobiernos militares y la crisis económica, y bueno, y política también de los años 80. Al fin del orden oligárquico. Uno de los principales cambios políticos fue el fin del predominado, eh, de- predominio de la oligarquía tradicional. La oligarquía estaba conformada por grupos de poder que controlaban gran parte de la economía y de las decisiones políticas del país. Sin embargo, a partir de la década de 1930, comenzaron a surgir nuevos sectores sociales y políticos que exigían una mayor participación en la vida nacional. Esto permitió que más grupos de la población pudieran tener representaciones y voz en los asuntos del país. Bueno, las transformaciones económicas del modelo exportador al Estado interventor. Bueno, en el ámbito económico, el Perú pasó de depender principalmente de las exportaciones de materia prima a un modelo en el que el Estado tuvo una participación más activa. El gobierno comenzó a intervenir en distintos sectores económicos con el objetivo de impulsar el desarrollo nacional y promover la industrialización y reducir algunas desigualdades existentes. Sin embargo, pese a estos cambios, persistieron dos problemas importantes. Eh, Primero fue la desigualdad de distribuciones de la riqueza, ya que los beneficios económicos no llegaron de manera equitativa a toda la población. El segundo fue que la dependencia de los recursos naturales, ya que gran parte de la economía continuó sustentándose en la extracción y exportación de materias primas. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y la reforma agraria. Uno de los acontecimientos más importantes de este periodo fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado a partir de 1968. Este gobierno buscó transformar profundamente la estructura económica y social del país mediante una serie de reformas. Entre ellas destacó el Plan Inca, que planteaba cambios orientados a lograr una sociedad más justa y con mayor participación en los sectores populares. La medida más importante fue la reforma agraria de 1969. Antes de esa reforma, grandes extensiones de tierra estaban concentradas en manos de pocos propietarios, llamados hacendados. Mientras tanto, miles de campesinos trabajaban esas tierras sin ser dueñas de ellas. La reforma agraria eliminó gran parte del sistema de haciendas y distribuyó tierras entre corporativas y comunidades campesinas. Con ello se buscaba reducir las desigualdades históricas y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Aunque la reforma logró transformar la estructura agraria del país y otorgó mayores oportunidades a muchos campesinos, no consiguió eliminar por completo la pobreza ni la desigualdad existentes en el campo. Por ello, su legado es considerado una mezcla de logros y desafíos pendientes.
Otro de los puntos es la gran migración del campo de la ciudad. Eh, es muy importante este tema porque fue la migración masiva del campo hacia las ciudades permitió que miles de familias provenientes de diferentes regiones del país dejaron su comunidad rurales buscando mejores oportunidades de trabajo, educación y accesos a servicios básicos. La ciudad que recibió la mayor cantidad de migrantes fue Lima, la capital de Perú, convirtiéndose en el principal centro urbano del país. Como consecuencia de este proceso surgieron numerosos asentamientos humanos en los periféricos de la ciudad. Además, aparecieron nuevas actividades económicas relacionadas con el comercio informal, permitiéndote que muchas familias encontraran formas de subsistencia. Este fenómeno también favoreció la integración de sectores que históricamente habían sido marginadas en la vida económica, política y nacional. Bueno, la migración interna también produjo importantes cambios culturales. La llegada de poblaciones andinas a la ciudad generó una mezcla entre las tradiciones rurales y la cultura urbana. Como resultado, surgió la llamada cultura chicha, una expresión cultural que combina elementos andinos y urbanos en la música, el arte, la gastronomía, el lenguaje y las costumbres. La cultura chicha representa la capacidad de adaptación de los migrantes y demuestra cómo diferentes grupos culturales pueden integrarse y crear nuevas formas de identidad. Actualmente esta cultura forma parte importante de la diversidad que caracteriza el Perú. La crisis de los 80. Durante la década de 1980, el Perú atravesó una de las etapas más difíciles de la historia reciente. En el ámbito económico, se produjo una grave crisis caracterizada por una inflación descontrolada, el aumento del desempleo y el crecimiento de la pobreza. Al mismo tiempo, el país enfrentó un periodo de violencia política provocada por las acciones de grupos eh, subversivos y la respuesta del Estado. La población más afectada fueron comunidades rurales que sufrieron pérdidas humanas, desplazamientos y graves problemas sociales. Las consecuencias de esta crisis fueron tan profundas que influyeron en la vida política, económica y social del país durante la década posterior. Permanencias que persisten. A pesar de las transformaciones ocurridas en 1930 y 1990, varios problemas continuaron presentes, como la primera que nos podemos observar es la permanencia fue la desigualdad social, ya que muchas personas siguieron teniendo menos oportunidades de acceso a educación, salud y empleo. La segunda fue el centralismo, porque Lima continuó concentrando gran parte del poder político, económico y administrativo del país. La tercera permanencia fue el racismo y la discriminación, problemas que afectaron especialmente a poblaciones indígenas y sectores históricamente exclusivos. Finalmente, la inestabilidad política siguió manifestándose mediante conflictos, crisis de gobierno y dificultades para fortalecer las instituciones democráticas. Estas permanencias muestran que no todos los problemas pudieron resolverse a pesar de los importantes cambios ocurridos. Bueno, como parte de la conclusión, eh, podemos afirmar que entre 1930 y 1990 el Perú vivió la etapa de profundas transformaciones que marcaron el rumbo de nuestra historia. La pérdida del predominio oligárquico, la intervención del Estado en la economía, la reforma agraria impulsada por Velasco Alvarado, la migración del campo hacia la ciudad y el surgimiento de nuevas identidades culturales modificaron significativamente la estructura del país.
Sin embargo, también observamos que algunos problemas persistieron a lo largo del tiempo, como la desigualdad social, el centralismo y la discriminación y la inestabilidad política. Esta permanencia siguen siendo desafíos para la sociedad peruana actual. Por ello, estudiar los cambios y permanencias de este periodo nos permite comprender cómo se formó el Perú contemporáneo, entender mejor los problemas que aún enfrentamos y valorar las diversas culturas que hoy caracteriza a nuestra nación. Bueno, profesor, eso es todo. Muchas gracias por su atención.